Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico y miembro del movimiento misionero Juan 23. En esta oportunidad te quiero hablar un poco la historia del canon bíblico, cómo se formó el canon de la Biblia. El primer canon del siglo segundo antes de Cristo, en orden cronológico, fue el canon de Alejandría, conocido como la Septuaginta o traducción de los 70. ¿Cómo se formó dicho canon? Este canon fue formado por 70 sabios judíos. Ellos reconocieron 46 libros e incluso un poco de libros más en lo que formaría la lista del canon de Alejandría. Estos sabios judíos que reconocieron estos libros como divinamente inspirados por Dios, escribieron en griego todos los libros sagrados del Antiguo Testamento. Como digo, eran un poquito más de 46, pero vamos a ver cómo la iglesia definió 46 libros en el Antiguo Testamento y cómo también define 27 libros para el Nuevo Testamento, o sea, para los cristianos que vivimos en lo que es la Nueva Alianza. Entonces, 46 libros sagrados en el Antiguo Testamento. Cuando vino Cristo, habló de las escrituras que contenían la Septuaginta, o sea, 46 libros, y no del canon segundo de los fariseos anticristianos que formaron una lista con 39 en lo que es el canon palestino. Los protestantes, judíos, fariseos, escribas y saduceos anticristos desecharon los siguientes libros: Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos. La Biblia judía farisea anticristiana se hizo 200 años después de Cristo con el Tanaj. ¿Cuál era el Tanaj? El Tanaj hebreo o la Biblia judía, que es realmente lo que constituye aquello que los cristianos denominan Antiguo Testamento. Para los católicos, sin embargo, en el Antiguo Testamento lo componen 46 libros en lugar de 24 que tenían los judíos. Las iglesias protestantes incluyen 39 libros del Antiguo Testamento, tomando los libros aprobados en el canon palestino o canon de Yamnia, omitiendo así los 7 libros llamados deuterocanónicos o del segundo canon que yo ya mencioné. ¿Esto por qué? Porque ellos aducen que no son inspirados y le llaman apócrifos. Entonces, la Tanaj, que es la Biblia hebrea, compuesta por 24 libros sagrados canónicos del judaísmo. Esto es lo que representa la Tanaj. El primer canon desarrollado de lo que se conoce como Antiguo Testamento es el canon alejandrino, que fue escrito más o menos 250 años antes de Jesucristo. Comúnmente se le llama Septuaginta o Biblia de los 70 y generalmente, abreviadamente, simplemente se le llama de los 70, que fue traducida de textos hebreos y arameos más antiguos que los posteriores series de ediciones que siglos más tarde fueron asentadas en la forma actual del texto hebreo arameo de la Tanaj, que es lo que les estaba hablando, y como comúnmente llamamos Biblia hebrea. Para su formación, la mayoría de los escritos sagrados judíos debieron ser vertidos de sus originales hebreos y arameos al griego. Su traducción inició en el siglo III antes de Cristo, más o menos 250 años antes de Cristo, y concluyó hacia finales del siglo II antes de Cristo. La Septuaginta fue el texto utilizado por las comunidades judías de todo el mundo antiguo, más allá de Judea, y luego por la iglesia cristiana primitiva de habla y cultura griega. Junto con el Tanaj, constituye la base y la fuente del Antiguo Testamento de la gran mayoría de las Biblias cristianas. De hecho, la partición y la clasificación en orden y los nombres de los libros del Antiguo Testamento de las Biblias cristianas no vienen de la Tanaj, sino que provienen de los códices judíos y de los cristianos de la Septuaginta. Los hermanos separados aducen que estos 7 libros que han quitado de las Biblias protestantes y que la tenían al inicio, como la Reina Valera del año 1569 y el año 1602, tenían estos libros,
pero las sociedades bíblicas las quitaron en Europa. Bueno, ellos dicen que estos libros no son inspirados. Ahora la pregunta es ¿por qué en el primer libro de Macabeos, en el capítulo 1 y versículo 36, se establece lo que es la fiesta sagrada de los judíos llamada la Hanukkah, o de las luces, o la dedicación del templo, que el mismo Señor Jesucristo presenció y también solemnemente en lo que es el Evangelio de San Juan? El segundo libro de Macabeos, en el capítulo 2 y versículo 1 en adelante, también nos dice cómo es el profeta Jeremías el último que ve el arca de la alianza. Ahí se pierde el arca de la alianza y no aparece más hasta en el Apocalipsis capítulo 11 y versículo 19. Entonces, ¿por qué entonces es que estos libros ellos dicen que no son inspirados? Igualmente vemos el libro de la sabiduría en el capítulo 2, versículo del 12 al 22, donde este libro acusa a los judíos de ser los responsables de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que el canon palestinense del año 90 al 100 quitan estos libros de lo que es la Septuaginta, porque profetizaba la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y es así como pues quitan estos libros, porque estos libros los acusan. La Iglesia Católica formó el verdadero canon del Nuevo Testamento en el Concilio de Roma en el año 382 bajo la autoridad del Papa San Dámaso. Primero, en reunión con los obispos católicos, le gritaron al mundo que el Nuevo Testamento se compone de 27 libros. Los concilios de Hipona el año 393, concilios de Cartago el año 397, reafirman o ratifican lo dicho por el Papa San Dámaso I en el año 382. Y así pues le gritan al mundo que la Biblia está compuesta por 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Se compuso del Papa Dámaso, de San Ambrosio, de dos ilustres metropolitanos de Oriente, San Epifanio, metropolitano de Salamina, y Paulino de Antioquía, que los occidentales reconocían por obispos de Antioquía. En el mismo se instituyó de forma base el canon bíblico con la lista del Nuevo Testamento de San Atanasio de Alejandría y los libros del Antiguo Testamento de la versión de los 70. Esta versión fue traducida del griego al latín por San Jerónimo de Estridón por orden del Papa San Dámaso I en el año 382. Esta es la llamada Vulgata Latina. Entonces, la Biblia es católica. El Nuevo Testamento es católico. Tiene 27 libros. El cuerpo de Cristo católico dio origen a la verdadera Biblia completa de Dios. Tiene 73 libros. 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Entonces, como repito, la historia del canon bíblico, en el año 382, el Sínodo de Roma se define definitivamente el canon de la Biblia con el Papa San Dámaso I. En el Concilio de Hipona del año 93 y luego en el Concilio de Cartago el año 97 se ratifica lo establecido por el Papa San Dámaso I en el año 382. En los sínodos y concilios se establecen 46 libros para el Antiguo Testamento y 27 para el Nuevo Testamento. Es de aclarar que existían más de 46 libros, pero la Iglesia define que son solo 46. Esto por guía del Espíritu Santo, por revelación del Espíritu Santo. La Iglesia, en reunión de los obispos, entonces define el canon de la Biblia en el año 397 de Cartago. La Iglesia establece el canon de la Biblia con 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros para el Nuevo Testamento. El canon de la Biblia es inspiración, canonicidad y magisterio. ¿Quién decidió la lista del canon de la Biblia? Pues, lógicamente, es la Iglesia. Primera de Timoteo 3:15 dice: la Iglesia es fundamento y columna de toda verdad. ¿Quién decide cuántos libros componen el canon bíblico? Es la Iglesia y no la Biblia. Inspiración es algo divino
y canonicidad significa reconocido por la iglesia. Entonces nosotros decimos que los libros son canónicos porque son inspirados y no es al revés. Entonces, si son canónicos es porque están canonizados por la iglesia y están reconocidos por la iglesia. Y esto es lo que importa. No inspirados porque la iglesia los declaró, sino porque son inspirados, fueron incluidos en el canon o la lista de la Biblia. La tradición engendró a la iglesia y el magisterio la interpreta. Magister de maestra, la que enseña. O sea, la iglesia es madre y es maestra. Y así se conforma lo que es el canon de la Biblia. Ahora los hermanos separados dicen que estos libros no son inspirados, pero la iglesia dice que son canónicos. O sea que si son canónicos es porque son inspirados. Las iglesias de la Biblia actualmente siguen siendo católicas y todos los libros del Nuevo Testamento fueron enviados a iglesias católicas. Todas las iglesias a las que los apóstoles les enviaron sus cartas adoptaron el apellido de católica. En el año 110, celebrando la publicación del Nuevo Testamento, hoy aún existen esas iglesias y se siguen llamando católicas. La carta a los romanos fue enviada a la iglesia de Roma en Italia. Está dirigida a la iglesia católica apostólica romana. La carta a los corintios fue enviada a la iglesia de Corinto, Grecia. Está dirigida a la iglesia católica ortodoxa griega. La carta a los gálatas, Galacia, Turquía, está dirigida a la iglesia de católica Siria. La carta a los efesios en Éfeso, Turquía, fue enviada a la iglesia greco-católica maronita. La carta a los filipenses, Filipo, Macedonia, fue enviada a la iglesia católica ortodoxa griega. La carta a los colosenses, Colosas o Jonas, Turquía, fue enviada a la iglesia greco-católica maronita. Y la carta a los tesalonicenses, Tesalónica, Grecia, a la iglesia católica ortodoxa griega. Y hasta en estos tiempos todos siguen siendo una sola iglesia católica, la misma iglesia que crió la Biblia. Ahora nos damos cuenta cómo la Biblia nace de la iglesia y no la iglesia de la Biblia. Ahora hay 70,000 denominaciones religiosas que nacen de la Biblia, pero la Biblia nace de la verdadera iglesia, la iglesia que fue fundada por nuestro Señor Jesucristo. Así es como se formó el canon de la Biblia. Y aunque algunos digan que habían más de 46 libros, efectivamente habían más de 46 libros, creo que habían 49, 50 libros, pero es la iglesia la que determinó con autoridad qué libros iban a ser canonizados. Es la iglesia que compila el canon de la Biblia y es el Papa San Dámaso I que en el año 382 le grita al mundo que la Biblia es palabra de Dios y el mundo le creyó. Incluso es dogma de la iglesia decir que la Biblia es palabra de Dios. Es un dogma de la iglesia. Así que la Biblia es un libro sagrado de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Gracias a la iglesia, hoy tenemos una Biblia que nos da a conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús.